Saludamos a Milagros Socorro, analista política, escritora y columnista del portal de noticias Código Venezuela. Bienvenida a la tarde de NTN 24 para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Le agradezco muchísimo, un saludo a la audiencia. Milagro, debemos empezar, digamos, desde el inicio del programa a lo que hemos visto ahora, porque es que vemos cómo va por los Estados Unidos dentro del Congreso a comentar sobre violación de los derechos humanos en Venezuela. Vemos cómo desde la UNASUR en teoría se pretende hablar de la presunta violación de derechos humanos en Venezuela. Vemos también cómo organismos y organizaciones no gubernamentales buscan hacer conocer lo que viene ocurriendo en Venezuela. Pero si partimos desde Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué tanto puede ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro tomando en cuenta las relaciones que tiene con la Casa Blanca? Bueno, eso no, yo no puedo responder esa pregunta. Es decir, primero porque no soy experta en relaciones exteriores y en relaciones internacionales, entonces yo me imagino que sí, que cualquier país que se pronuncie con respecto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, sobre todo cuando ese país es el principal cliente del único producto de exportación de un país, que es el petróleo en el caso de Venezuela, entonces me imagino que sí, que algo tendrá que decir. Ahora, lo que hemos visto, lo que los hechos nos indican, es que hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento, ni de ningún país, ni de ningún organismo, primero lo suficientemente claro con respecto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, que no solamente no son presuntas, sino que están más que probadas por diversos organismos y por ONGs y además por los testimonios de las víctimas, que creo que debe prestársele oído y credibilidad y respeto. Entonces, esas violaciones, que cada día son más, por cierto, y cada día están más minuciosamente documentadas por diversas instancias, yo creo que primero deben escucharse, pero hasta el momento eso no parece conmover, ni siquiera mover al gobierno, que ha dado muestras que todos los hechos de violencia no significan nada para este gobierno. Es decir, si alguien de la oposición venezolana cree que estos hechos, estas torturas que además se hacen a la luz del día, muchas de ellas por supuesto se hacen en la sede de los organismos policiales y represivos, pero otra cantidad de violaciones a los derechos humanos y de actos represivos directamente ilegales se han hecho, como le digo, a la luz del día y están grabadas por videos, por teléfonos. Usted sabe, la ciudadanía que se ha hecho periodista y que se ha hecho testigo de las violaciones, eso está ahí, la cantidad de videos está totalmente disponible. Y allí usted puede ver un hecho muy grave, que es la complicidad de los cuerpos policiales y de los cuerpos represivos con los llamados colectivos, que son los escuadrones de la muerte, creados ya y financiados por Chávez y sostenidos, por supuesto, por Maduro. De manera que estamos ante una combinación flagrante de los cuerpos institucionales con los escuadrones de la muerte, o los tontón macut de Maduro, como también se les ha llamado. Entonces, yo creo que, a ver, ¿cómo le diría? Esto lo ha visto el mundo, esto lo han visto los miembros de los organismos multilaterales que vienen a Venezuela o que dicen ocuparse de la tragedia de Venezuela, y lo que hemos visto es que estos organismos están más para defender gobiernos y para defender regímenes autoritarios y violadores de los derechos humanos que para defender a los pueblos. ¿Qué conmueve, por ejemplo, al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué podría conmoverlo cuando se ven tantas imágenes a nivel internacional, tantas denuncias a nivel de organismos internacionales y ahora el propio Congreso de los Estados Unidos, pero no pareciera hacer mella dentro de la Asamblea Nacional, dentro de la Defensoría del Pueblo, mucho menos? Al contrario, arrecian desde los más altos voceros del régimen venezolano las instrucciones para que aumente la represión. Ya usted ha visto que la represión en las calles, las torturas a los detenidos, en su mayoría bachilleres, estudiantes universitarios, eso aumenta en número y en crueldad, pero eso no está solo. También el mundo ha sido testigo de las detenciones ilegales a líderes de la oposición, como es el caso de Leopoldo López, y también a alcaldes
de la oposición que han sido detenidos y ya en rápidos juicios ya tienen condenas de hasta 1 año de cárcel. Eso lo ha visto el mundo. Ahora, la pregunta suya es muy buena. ¿Qué es lo que conmueve al régimen ya? Que los rostros magullados, los moretones, de estos jóvenes, las bachilleras muertas, los jóvenes detenidos y muertos, cuyo sacrificio ha sido también grabado, como le digo, por puntuales y muy pertinentes videos que pueden documentar estas injusticias y estas crueldades que se está cometiendo contra personas que lo que están es manifestando. Bueno, nada de eso, como le digo, ha tenido más consecuencia que arreciar la represión, que incluye además balaceras a edificios donde se presume que han podido esconderse muchachos, que los vecinos han podido esconder muchachos, y también lanzamiento indiscriminado de bombas lacrimógenas al interior de apartamentos y residencias sin preguntarse si hay niños, si hay ancianos, si hay enfermos, si hay asmáticos. Bueno, lo único que conmueve al gobierno es la posibilidad de ser sacado del poder, y todo lo que se está haciendo es una loca y ciega carrera solo para persistir en el poder sin escuchar el clamor de un pueblo que tiene muchas razones para protestar. Entonces estamos, como usted ve, ante un cuadro muy difícil, porque además nadie le ve salida. Nosotros en Venezuela, yo no le veo salida. La gente más sensata que da su parecer sobre Venezuela no ve una salida, ni siquiera medianamente visible. Y por cierto, ninguna que no sea violenta. Eso es una cosa muy grave. Y mientras tanto vemos la burocracia internacional hacer paseos como un torero que diera la vuelta al ruedo, que también, por cierto, parece insensible ante estos asesinatos que se cometen a la luz del día y frente a las cámaras callejeras, y nada de eso conmueve ni al régimen, ni a los organismos multilaterales o a la comunidad internacional, que debería tener un poco de piedad y un poco de responsabilidad hacia Venezuela. Milagros Socorro, analista política, escritor y columnista del portal de noticias Código Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Falta ver también qué conmueve a la oposición venezolana en este momento, y no me refiero a la cúpula, por ejemplo, de la Mesa de la Unidad Democrática, sino a aquellos que de una u otra forma son criticados por no salir a manifestar en las calles de Venezuela ante todas estas agresiones. Brevemente, ¿qué cree usted que es lo que está pasando allí, Milagros? Bueno, son dos cosas las que usted plantea, Juan Carlos. Uno es si la gente sale a protestar o no. Oye, ya llevamos 2 meses protestando. Ya llevamos 2 meses en la calle, las formas de protesta son muchas además. Que no está la sociedad entera, eso es verdad. Ahora, la pregunta suya otra vez es muy buena y pertinente. ¿Qué conmueve a la oposición venezolana que se da el lujo de exhibir sus diferencias frente a un pueblo que les exige unidad y que les exige debatir sus diferencias al interior de la Mesa de la Unidad Democrática, que para eso fue creada? Y en vez de lucir compactados frente a qué, frente no solamente a la exigencia, al mandato del pueblo venezolano que pide una oposición unida y coherente, sino que a veces parece más entretenida en sus propias diferencias que en las necesidades del pueblo al que se debe y las dificultades que está pasando. Entonces yo creo que sí, que su pregunta es muy pertinente. ¿Qué es lo que le falta a la oposición venezolana para conmoverse frente a la realidad en grado tal que no solamente parezca unidad, sino que lo esté? Yo creo que eso es una responsabilidad de la oposición venezolana en este momento. Milagros Socorro, gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde. Para ustedes, un saludo a la audiencia.